Había anunciado el sector de autotransportistas un paro nacional para el día de ayer, 5 de febrero del 2024. El pasado domingo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que decía que siempre no, que habían establecido mesas de diálogo, que habían llegado al acuerdo de desarticular estos bloqueos carreteros, porque se había hablado de bloqueos carreteros. ¿Qué sucedió en realidad? Un verdadero desorden. Porque algunos bloquearon, otros no bloquearon, se manifestaron. Lo que sí fue una realidad es que hubo una expresión a gritos por parte de los transportistas reclamando seguridad en los caminos y carreteras que comunican a nuestro país. Hubo bloqueos en 8 estados: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Pachuca, Michoacán, Querétaro y Veracruz. Y aunque desde el día de ayer se liberaron gran parte de estos caminos que habían sido bloqueados, de estas carreteras, pues sí se generó una afectación considerable, pero sobre todo lo que llamó la atención fue la fuerza y la contundencia del llamado de atención por parte de los autotransportistas. Incluso, por ejemplo, en el caso de Chiapas, no solo fueron los autotransportistas de carga, sino también de pasajeros y hasta los taxistas quienes se sumaron a estas manifestaciones exigiendo el reforzamiento de la seguridad y denunciando que ya no pueden trabajar porque no hay condiciones de seguridad. En el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Veracruz, en Querétaro, en México, fue que muchos de estos trailers salieron a manifestarse portando moños negros en recuerdo a sus compañeros que han sido asesinados en estos hechos de inseguridad. Particularmente en el bloqueo de la México-Querétaro, después de mediodía, un grupo de manifestantes que impedían el paso sobre la autopista México-Querétaro se retiraron después de mantenerse en la caseta de Tepozotlán por aproximadamente 4 horas. Sin embargo, Capufe a la 1:38 alertaba todavía de una carga vehicular muy intensa en esa zona y recomendaba, pues bueno, que de ser necesario, pues ni lo intentara el día de ayer, Pese al supuesto acuerdo que existía con la Secretaría de Gobernación, fue desconocido por completo y bueno, pues salieron a llevar a cabo estas manifestaciones y estos bloqueos. ¿Qué se generó? No solo en cuanto a la afectación del día de ayer, sino más bien qué es lo que se está generando en afectación, en dificultades para mover las mercancías, los insumos, los productos terminados a lo largo y ancho de nuestro país por estas condiciones de inseguridad. De eso platicamos esta mañana con el presidente de la Canacintra, Gerardo Bocart. Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué tal, Erika? Buenos días, Jonathan. Buenos días a tu auditorio. Hola, un gran saludo presidente. en este comienzo de semana. Gerardo, ayer escuchábamos las voces desesperadas del sector de los autotransportistas reclamando la falta de garantías de seguridad, el cómo cada vez les cuestan más caros los seguros porque tiro por viaje los están asaltando, están perdiendo las mercancías, están perdiendo los vehículos, las aseguradoras pues ya no los quieren cubrir y entonces están perdiendo muchísimo dinero, están perdiendo sus unidades, están poniendo en riesgo a sus choferes, hablaban incluso de rutas que ya no quieren transitar. ¿Cómo está impactando esto en la dinámica económica de nuestro país y sobre todo en el trasiego de los insumos y de las mercancías? Fíjate, Erika, cómo nosotros aquí en San Luis no tuvimos el paro. Sí. Y es muy importante manifestar que los productos de San Luis salen por los tractocamiones, muy pocos en el tren. Obviamente no tenemos barcos, pues los camiones se los llevarían hacia los puertos, pero todos transitan por la carretera 57. Sí. Y hemos escuchado en los últimos meses que el tramo de Matehuala es un tramo muy conflictivo y no hay manera de dar la vuelta a ese tramo. Todos tenemos que pasar por la 57. ¿En qué nos impacta? Primero, voy a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a decir que estás fabricando una salsa San Luis aquí en San Luis y te roban tu producto y te lo encuentras en Matehuala en un tianguis que te lo están ofreciendo a mitad de precio que el del abarrote que le surtiste de manera legal, vamos a decir. Entonces, no solo te afectan, tienes que pagar las primas del seguro, pero además compites con tu mismo producto en el mercado. No Sí, estás claro. compitiendo con la salsa de Nayarit o la salsa, con el mismo producto tuyo estás compitiendo y no ganas dinero ahí. Entonces sí es un tema el robo del autotransporte, es un tema el secuestro a los operadores, los que están golpeados y a veces los que fallecen en un intento de robo de los camiones. Sí es algo muy peligroso, es algo que nos afecta. El 70% del producto, como te decía, sale a través de los tractocamiones y casi todo va por la carretera 57 y las primas de seguro pues encarecen los productos que estamos
comercializando. Ahora, ¿qué pasaría si llegamos a ese escenario que han advertido los autotransportistas? Es decir, por las zonas peligrosas, nosotros ya no nos movemos. Ya no le vamos a dar el servicio porque nos sale más caro arriesgar la vida del operador, arriesgar la unidad, arriesgarnos a perder la mercancía. Ya no vamos a transitar por ahí. ¿En qué situación nos dejarían? Imagínate nada más que nos digan, ya, por carretera 57 en el cruce de Matehuala no vamos a transitar. ¿En qué situación dejarían al sector industrial y obviamente a los consumidores? No, y se incrementaría terriblemente el precio porque tendrías que mandar los camiones escoltados, entonces pagando el transporte y la seguridad privada que tiene que llevar los mismos. Y suena fácil decir, bueno, vamos a escoltar un camión, pero como te decía, si vamos a transportar un producto barato, pero necesario, pues el valor que traes en la caja no te va a dar para poder pagar esta seguridad privada. Es decir, se irían encareciendo los productos, sea cual sea. Sea cual sea. También recuerda que el sector del autotransporte son 4 grupos los que están ahí. Las grandes empresas que tienen cientos o miles de camiones, las medianas que tienen más de 30 camiones, las pequeñas que tienen más de 30 camiones, pero está el 80% son lo que llaman hombre camión. El que tiene de 1 a 5 unidades, imagínate que a uno de ellos le roben su unidad, no aparezca, pues le están robando la mitad del patrimonio, el 30% del patrimonio, y además lo están dejando sin trabajo, porque no tiene la unidad con qué trabajar. Entonces sí es por eso veías a la gente del sureste, que es donde más están establecidos estos hombres camiones, enojados, porque no hay seguridad para su transporte. Si a una empresa que tiene 1,000 camiones le robas uno, que son las que nosotros utilizamos, las grandes que ves circulando todo el tiempo por la 57, pues bueno, tendrán los recursos para mañana sustituirlo. Pero si a una pequeña le haces eso, pues estás prácticamente acabando con su patrimonio. Claro. Oiga, presidente, y una cosa que mencionaba, ¿es entonces el punto con Matehuala, la carretera 57, el que más peligroso está siendo para los transportistas que les están diciendo a ustedes en el sector industrial? Es correcto, un tramo ahí alrededor de Matehuala, correcto. Y el otro, el que conecta hacia la Ciudad de México, porque ese fue el que más actividad tuvo de esta caravana de protestas, el de Tepozotlán, también el otro tramo de San Juan del Río, que han sido los más peligrosos. Incluso el mayor reclamo de los transportistas es que no vemos ninguna patrulla, ninguna guardia civil, guardia nacional. ¿Qué está pasando ahí en esa parte? ¿Qué les han dicho, presidente? Fíjate que el tema de Guanajuato y Querétaro, que son estados gobernados por una oposición, vamos a decir, sentimos que es más político el descuido que tienen de parte de la Guardia, o la Guardia Nacional, es como una instrucción de no estar patrullando. No es vayan lo que para sentimos, allá. Porque así es. Sí, porque aquí ya la carretera 57, el tramo San Luis el Huizache Matehuala, Matehuala San Roberto, pues tienes 3 retenes militares, o retenes de la Fiscalía, o retenes de Migración, y ves a la Guardia Nacional, la Guardia Estatal no puede patrullar las carreteras federales. Así es. A esos elementos no los ves, pero pues ves unas patrullas de la Guardia Nacional ahí y muchos retenes. Aquí sí. En la parte de Querétaro y Guanajuato, tenemos que salir por ahí, tenemos que salir, la 57 pasa por ahí. Así es. Por ambos estados, pues no vemos la Guardia Nacional, no sé si no les han mandado los elementos suficientes, o como decía, no le tienen interés en estar ahí patrullando estos tramos. Que esto sería gravísimo. Pensar que por una cuestión de diferencias políticas se les deje sin la seguridad sería un tema gravísimo. Ahora, justo en esta parte, ya lo decíamos, los seguros ya han crecido. Las pólizas de los seguros, precisamente para la movilización de productos y mercancías, ya está casi al 200% de incremento de lo que vivíamos en años pasados. Pero no solo eso, sino que me preocupa esta parte donde decías, presidente, que esto se le va a pasar en la factura a los consumidores finales, porque de algún lado tiene que salir lo que se está gastando en seguridad o lo que se está perdiendo en los robos, en los asaltos que vive el autotransporte de carga. Y esto me preocupa mucho porque, a ver, es justo una parte que ha señalado Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, que dice pues que efectivamente se le están dando más apoyos sociales a la ciudadanía, más adultos mayores están recibiendo dinero, más jóvenes, etcétera, pero que les está costando más la vida por el tema del acceso a la salud, y ahora
ahora también por el precio de los productos incluso considerados de canasta básica, que les cuestan más caros. Si se van a encarecer más por el tema de las primas de seguro, por el tema de tener que custodiar, esto me parece gravísimo, tener que custodiar los camiones que transportan las mercancías, pues el encarecimiento va a ser mucho más fuerte y a la par el empobrecimiento de la población va a ser también más fuerte. Sí, es correcto. Si nosotros tenemos una merma de, vamos a decir, un camión de cada 10 camiones, pues, y vas a querer mantenerte en el negocio, vas a tener que reflejar esa merma del 10% en los otros productos, para que pues siga siendo rentable tu negocio. Eso, a final de cuentas, el que lo paga es el consumidor. Es que esto nos lleva a de qué sirven los programas sociales si no tenemos seguridad, ¿no? Uh-huh. Nos está saliendo más caro el tema de la inseguridad que el beneficio que estamos obteniendo o que podría estar obteniendo la población a través de otro mecanismo. ¿Cuál es el llamado? ¿A quién le toca? ¿Quién tiene que hacerse responsable de esto, presidente? Históricamente, nosotros tenemos gobiernos para que nos aseguren tres cosas: el acceso a los servicios públicos de salud, el acceso a la educación y una seguridad. Eso le toca al gobierno. Si quieres nos regresábamos a la época de las grandes haciendas, donde pues quién daba la seguridad. Pues tú tenías a los pistoleros alrededor de las propiedades cuidando a la población, de los gavilleros y los tenías ahí. O sea, el responsable, el que gobernaba, que eran los hacendados, también veía con el médico y lo traía, y también veía con el profesor del pueblo y educaba. Se lo transferimos a través de estos procesos democráticos al gobierno, diciendo, no me corresponde a mi empresario el darle seguridad a la población, le corresponde un tercero, que en este caso es el servicio público. Para eso estamos pagando, para que alguien lo haga. Por eso los desarmamos, por eso armamos a los policías o al ejército, principalmente a los policías, no tanto el ejército está para otros fines, y entonces a ti, el sector público, te toca garantizarnos educación, salud y seguridad, en eso. Entonces, yo no puedo volver a proveerme la propia seguridad cargando, ahora sí que a pistoleros custodiando las mercancías. Claro. No, además, imagínate, sería tierra de nadie. De acuerdo a lo que marca la Constitución, sí, el Estado mexicano tiene el monopolio de la seguridad, es decir, nadie más le puede entrar. Es el Estado mexicano quien tiene las atribuciones y la responsabilidad de garantizar la seguridad, pero lo que están denunciando los autotransportistas es que justamente no se ve. En el tema de los caminos y carreteras le toca al gobierno federal, a los gobiernos estatales, municipales. ¿A quién le corresponde? Bueno, cada quien tiene un tramo donde tiene la responsabilidad. Todos los caminos y puentes federales le tocan al gobierno federal. Tenemos unos caminos estatales que le tocaría a la Guardia Civil, pero cada uno tiene marcada su responsabilidad. Para eso pagamos los impuestos, para que estén patrulla, que estemos seguros, que veas una patrulla y no le tengas miedo a una extorsión, porque es otra cosa que decían, que sí. Ahora los que eran policías de carrera desaparecieron, y ahora unos elementos que vienen con un antecedente militar, que tienen otros modos, otros tratos, otra educación, más bien formación, no tanto educación, están patrullando. Y después dicen, oye, no hay dinero para la gasolina, no circulen las carreteras, queden separados. O sea, no puede ser que estemos, aunque lo decías de la Constitución, ahora resulta que para resolver las cosas, mejor cambio la Constitución. O que quede en el papel, ¿no? Sí, entonces, por eso están los transportistas que, a final de cuentas, yo pongo el producto en mi fábrica, lo subo al camión y mi personal se queda en la fábrica. Pero el personal del transportista va manejando la unidad y son los sujetos a, como te decía, secuestros, a golpes o inclusive la muerte por quedarse con esa mercancía. Uy. Finalmente, presidente, pues preguntarte esto, ¿de qué tamaño puede ser la afectación? ¿Hasta dónde más puede llegar si no se garantiza la seguridad en las carreteras de este país? Tenemos el problema de la infraestructura, que también van saturados la 57 ya va saturada, yo creo que está a un 35% de su capacidad sobrepasado. ¿Qué nos puede afectar? Pues un parón, ahora sí, de verdad, que sea nacional, que no los espanten como lo hicieron ayer, y nos deje con
cero conectividad a la frontera y no podamos vender 2, 3 días los productos o exportarlos, pues es un rompimiento de cadenas muy fuerte. Porque ahí viene el de Amotac, ¿eh? Amotac dijo que no entraba en esta, pero ahí viene otro el 16 de febrero. Es correcto. Si aún sin paros tenemos un accidente en la carretera 57 y podemos tener retrasos de 4, 5, 6, 7 horas, o el día que cerraron un pequeño puente, tienes retrasos para pasar a Estados Unidos de mercancía de 6, 7 días, pues no es posible. O sea, el gobierno federal realmente tiene que poner atención en esto y no en sembrando vidas. Gerardo Bocar, te agradezco mucho, presidente de la Canacintas de San Luis Potosí, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, lo has dicho muy bien. Hoy me parece que la gran exigencia, y lo dicen incluso los datos del INEGI, y lo dicen a gritos los ciudadanos, es la exigencia del fortalecimiento de la seguridad. Ojalá y haya un eco a este reclamo. Te agradezco mucho. Gracias, Erika, gracias, Jonathan, un buen día. Cuídese Muy buenos mucho, días. presidente. Bueno, pues por lo pronto ayer esta serie de bloqueos, de manifestaciones por parte de los transportistas.